Hermanos, Jesús nos llamaba ayer amigos y hoy nos expone los riesgos que ello supone. Claro que más tarde nos animará con la seguridad de su presencia y con la garantía de la fortaleza de su espíritu. Pronto tendremos ocasión de profundizar en la maravilla que es el espíritu. Un pequeño adelanto nos ofrece la lectura de hoy. Ahora, dando gracias a Dios por habernos invitado a este banquete eucarístico, con gozo comenzamos esta celebración. Recibamos al Padre Víctor Torres de la Parroquia San Luis Gonzaga y al diácono Antonio Hernández. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Fueron mujeres al sepulcro, la piedra un ángel removió, le dijo al resucitado, y allí se le salió el Señor. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Tomás no estaba en ese encuentro y vivió para creer. Cristo volvió y le dijo, mira, palpa mis llagas y ten fe. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte y del pecado, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta gran familia de Teleoro Canal 13 y también Radio Oro 92.5 FM. Hoy nos acompaña el diácono Antonio Hernández y también el Ministerio de Música e Instrumentos de Tu Paz de la Parroquia San Francisco de Asís en Trujillo Alto y hermanos colaboradores fieles a esta misa televisada. Y queremos ponernos en las manos del Señor, reconociendo que precisamente Él nos llama amigos, como decía la admonición de entrada, también expuesto al peligro, como el Señor también fue expuesto a la muerte y a la persecución. Pidamos fuerza en este tiempo en que estamos viviendo, muy especialmente ante la pandemia y otras circunstancias que vivimos personalmente. Por lo cual, vamos a pedir al Señor que nos regale su misericordia, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos.
Dios Todopoderoso, que nos das la vida eterna por medio del bautismo, te pedimos que, llamados a la inmortalidad por tu perdón, nos otorgues la plenitud de tu gloria por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje de los Hechos de los Apóstoles lo debemos escuchar con especial veneración, porque es el momento en que el Espíritu mueve a Pablo a cambiar el rumbo de su actividad misionera. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una judía creyente. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó, por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que los observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en números de día en día. Como el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que les rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente trataron de salir para Macedonia, seguro de que Dios los llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Servir al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyo, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Si la iglesia y los creyentes vivimos demasiado cómodos, sin que nadie se meta con nosotros, una de dos: o seguimos siendo del mundo o vivimos claramente en cristiano, que en el fondo son la misma cosa. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Este es el día, este es el día, este es el día del Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, cantad
Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Cantad aleluya, que el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me han odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido, sacados del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: ¿no es el cielo más que su amo? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque yo conozco al que me envió. Porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia de Teleoro, sean todos bienvenidos. Hemos tenido durante estas semanas últimas muchas expresiones de odio. Odio de género, odio también en aspecto religioso, odios también entre las familias, odios también con uno mismo, por nacer de determinado color, cultura o condición económica, o no sentirnos cómodos con nuestro cuerpo, tamaño, figura, etc. Odios. Y hay tantos distintos tipos de odio en nuestra sociedad que sería interminable aquí describirlos. Pero el odio que hoy se refiere el Señor Jesucristo en el Evangelio proclamado en este sábado quinto de esta semana de Pascua, es un odio producto del rechazo a Dios, porque también a Dios se le puede odiar. No que se le debe, pero se le puede odiar. Cuando no reconocemos su presencia en medio de nosotros. Y esto es lo que le pasó a Jesucristo. Y hemos escuchado durante estas últimas predicaciones en el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio característico del tiempo de Pascua, que hablando del amor al prójimo, hablando de la fraternidad, de la elección que Dios tiene por nosotros, y hoy nos habla acerca de esta consecuencia de seguirlo a Él. Así que nosotros tendríamos que preocuparnos si en algún momento la vida como cristianos, todo nos sonríe, todo nos va bien y no hay ningún tipo de consecuencias adversas por el testimonio que estamos dando a Dios, porque si uno le va bien siendo cristiano, uno tiene que preocuparse. Santo Vianney decía que aquel que no se siente perseguido por el demonio debe preocuparse de una manera u otra, porque quiere decir que su testimonio, su estilo de vida, sus predicaciones, no sacude la vida ni la conciencia de nadie. Pues a veces nosotros como predicadores, como anunciadores del Evangelio, queremos caer tan bien. El tema de la inclusión, el tema también de todo es igual, Dios es igual, hay que amar a todos y que en nombre del amor hay que consentir todo lo que haya. Y yo creo que el Evangelio no va por ahí, porque definitivamente esto le costó la vida a Cristo por hablar lo que habló acerca del sábado, acerca de la ley,
acerca de las prescripciones que también lo tenían los fariseos, los escribas. Eso le costó la vida al Señor, y no por gusto. Así que también nosotros tenemos que revisar en nuestro andar y en nuestro peregrinar y en nuestra evangelización qué es lo que estamos haciendo para que el anuncio del reino sea realmente un motivo también para cuestionar los valores de este mundo. Porque el mundo también tiene su encanto, el mundo tiene sus amores y sus predilecciones y sus placeres que uno puede quedar seducido a ello. Y de esta manera uno no dice nada, porque como todo lo que el mundo tiene, yo lo acojo como beneplácito para mi vida, no reacciono. Y el cristiano tiene que reaccionar ante esto. He escuchado muchas veces que los sacerdotes deberían estar metidos en la sacristía, orando con larga sotana, magullando el rosario todos los días, que eso debería ser también en parte. Pero no es la única función de un sacerdote o de una religiosa o de un catequista. Y también he escuchado con dolor cuando algunas de nuestras autoridades eclesiásticas o compañeros sacerdotes con pronunciamientos claros y contundentes acerca de la doctrina social de la iglesia pronuncian algo que cuestionan el nivel político o nivel económico de alguna situación, y ya la gente se está rasgando las vestiduras porque ven que esto no debería decirse cuando es doctrina oficial de la iglesia. Entonces, muchas veces queremos meter a la iglesia en ese espacio de la sacristía, que se quede allí, que no salga. Y eso no fue lo que hizo justamente San Pablo, porque hemos leído en Hechos de los Apóstoles durante todos estos días, especialmente miércoles, jueves y viernes, el encuentro que tuvo San Pablo y Bernabé en Jerusalén. En ese concilio primero de Jerusalén que se convocó cerca del año 50 de la era cristiana, y ahí hubo oposición, griterío y pelea y discusión entre los cristianos judaizantes provenientes del helenismo, pero que ellos estaban convencidos que los paganos convertidos al cristianismo tenían que circuncidarse, tenían que comer ciertos alimentos, prohibir otros alimentos, tenían que también cumplir lo de la ley del sábado. Encima, otra vez para ser verdaderamente cristiano, entonces habría que hacerse judío. Pablo y Bernabé están completamente en oposición a ese tema. Y ahí se da un griterío en ese encuentro entre los que defendían el tema de Pablo y los judaizantes cristianos. Eso fue difícil. Pero ahí adentro, por fin, ese concilio, a través del diálogo vino la paz. Se pudieron haber quedado callados. Bueno, sí, mantengámonos quietos, no digamos nada a nadie para no ofender a nadie. Calladito me veo más bonito, como ese lema, ese refrán que muchas veces decimos, ¿verdad? Para no meternos en líos, calladito me veo más bonito. A veces hay que meterse en líos. A veces hay que decir las cosas a la gente. La verdad los hará libres. Y si yo, el tema también de lo otro que dice, no juzgue, porque juzgar es malo. Ya con decir eso, ya yo estoy juzgando al que dice que no juzgue. No, o sea, el tema del juicio es una opinión de ayuda. Y dice el Señor también más adelante en una de sus palabras que hay que corregir al que esté equivocado. San Pablo lo dice. Y si yo no corrijo al que esté equivocado, ¿cuál es mi papel como hermano en una comunidad, en una familia, en una congregación, en una iglesia? O sea, que el criterio de juicio es algo que hay que tomar con finura, no tan radicalmente en la palabra. Así que vemos que San Pablo tiene enemigos adentro y enemigos fuera, porque en una de las lecturas de esta semana, que fue justamente el miércoles, a Pablo lo apedrean y casi lo dan por muerto. Y luego la comunidad de cristianos que venían del paganismo lo protegen, lo levantan y lo auxilian. Y
Pablo se levanta y sigue luchando y predicando la buena noticia. Es decir, aquí vemos que San Pablo es verdaderamente un testimonio claro de lo que significa el odio de los que vienen de fuera, el odio de los que vienen de adentro. Y eso es clara oposición al Señor. La persecución que tuvo Pablo, que tuvo Bernabé, la primera iglesia en el siglo primero, el siglo segundo, siglo tercero, todas esas muertes y todo ese martirio que hubo, fue claramente que era señal de lo que ellos estaban hablando, predicando, anunciando, estaba molestando al sistema que se estaba imponiendo, al sistema que tenía el poder, y el sistema que tenía el poder era el Imperio Romano. Pablo tiene una situación difícil que resolver con Bernabé y decide no lo acompañe más en las misiones que tiene por delante, porque Bernabé quería que Juan Marco, un sobrino, lo acompañara en las distintas misiones, pero Juan Marco parece como que no estaba todavía muy maduro. Y Pablo se opone a que Juan Marco lo acompañe. Era joven y Juan Marco es el que escribe el Evangelio de San Marcos. Ve, así que imagínate lo que tuvo que pasar ese evangelista. Difícilmente Bernabé acepta ese criterio de San Pablo y se forma una discusión entre ellos. Y no quiere que Bernabé lo acompañe. ¿Se dan cuenta? Que trabajar en equipo no es cosa fácil. Trabajar en equipo en el nombre de Dios implica madurez afectiva, psicológica, apertura y también a veces decir no se puede, no voy a caminar contigo en esta cosa. Pero nosotros siempre con el sí bendito, el ay bendito, nosotros permitimos tantas cosas en la iglesia. Tampoco hay que llegar al extremo, ¿verdad?, de la negatividad, de la oposición por oposición. No, tampoco eso. Porque Pablo estaba respondiendo a una inspiración divina, pero también a una respuesta comunitaria. Porque Pablo tampoco se tiró así como un solitario a la evangelización. Porque cuando él se convirtió en Damasco, quiso ir también a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles. Y ahí fue donde lo encontraron, especialmente quien lo encontró fue Santiago y posteriormente Pedro. Y luego fue a Antioquía, allá de Antioquía luego lo mandan otra vez a la misión. Y después de allí viene, como hemos escuchado, que miércoles, jueves y viernes esta semana hemos escuchado acerca del concilio de Jerusalén. Y Pablo estaba ahí metido. O sea, quiere decir que Pablo también tenía un fuerte sentido de lo que es la vida comunitaria. Es decir, nosotros no podemos vivir a nuestra manera como cristianos. Tenemos que vivir una espiritualidad insertada y coordinada y animada en comunidad. Y aquí vemos Pablo que no se va solo a la misión, que estaba pensando ir a Asia Menor, lo que hoy sería Turquía. Y ahí aprovecha a irse con Timoteo. Y a Timoteo escribe una primera carta, una segunda carta también a Timoteo. Era un hijo espiritual de él. Y Timoteo era hijo de una mujer judía y padre griego. Y lo circuncida. Y aquí vemos también la apertura de San Pablo, que aunque él se negaba a que se circuncidaran los paganos convertidos al cristianismo, por un criterio de sensibilidad a la comunidad judaizante que había allí, lo circuncida. Es decir, también la apertura de Pablo no estaba cerrado, no era un hombre cerrado, era un hombre abierto a las inspiraciones del Señor. Y entonces querían ir justamente allá a la antigua Asia Menor, lo que hoy sería Turquía. Y querían ir a Frigia, Galacia, pero a dirigirse a Bitinia, el Espíritu les habla a ellos. Atravesaron Misia y Troada, y el Señor le habla a Pablo en un sueño, diciéndole que
pasa a Macedonia y ayúdanos. Era un hombre que le estaba hablando a él en sueño. Pero era Dios que le hablaba a él para que fuera a Macedonia a través de esta persona. Nosotros estamos abiertos al Espíritu. San Lucas, que es el escritor de Hechos de los Apóstoles, como también es escritor del Evangelio de San Lucas, quiere poner como protagonista en Hechos de los Apóstoles al Espíritu Santo. No es ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, aunque Pablo a lo largo de los Hechos de los Apóstoles va a tener gran protagonismo. Pero el gran protagonista de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo. Preguntémonos nosotros, por lo tanto, en esta segunda etapa de Hechos de los Apóstoles, porque Hechos de los Apóstoles no terminó. Termina con la muerte de Pablo, pero no termina Hechos de los Apóstoles, porque Hechos de los Apóstoles es la vida de la iglesia y tú y yo somos iglesia y estamos animados justamente por el Espíritu del Señor en estos momentos. A lo largo de todos estos 21 siglos, el Espíritu Santo ha ido animando a la iglesia. Así que Pablo, en este momento, escucha y obedece e impide de una manera u otra que vaya a estos lugares donde ellos querían ir en Asia Menor. Y el Señor se lo impide. Mire qué curioso. Dios le impide el ingreso a Asia Menor, a continuar la misión, para abrir justamente y que se vaya a Macedonia. Entonces, viendo la historia de la iglesia, especialmente en ese primer siglo, luego segundo, tercer siglo, Pablo no pudo ver en vida lo que pasó, porque murió en Roma. Así que no vio todo lo que pudo en la iglesia después de su muerte, no lo vio, lo habrá visto allá en el cielo. Pero Macedonia era la puerta de Europa, la puerta por donde iría a evangelizar por Grecia y allá, porque Macedonia al norte de Grecia, y por ahí se dirigía luego a Europa. Y ese Pablo que llegó a Roma, ese Pablo que llegó también, según la tradición de la iglesia, hasta España, ¿ve? Y evangelizó. Y esa gran evangelización que llegó hasta el continente europeo, llegó hasta nosotros. Siglos después, llegó. Es que decir, la intuición de Pablo por escuchar al Espíritu Santo abrió puertas nuevas. A veces nosotros, empeñados en que se me cerró esta puerta. Ay, pobrecito de mí, todo el mundo está en contra de mí. Nadie me quiere, nadie me ama, todos me desprecian. Si Pablo se hubiese quedado ahí con tantos enemigos que tenía, con tanta persecución, golpes, encarcelamiento, enjuiciamiento, si se hubiese quedado ahí en ese lamento constante, como muchos de nosotros lo hacemos en la vida, ay, pobrecito, nadie me quiere, nadie me ama, yo que soy enfermito, yo que estoy en una camita ahí postrado. Si nosotros nos quedamos en esas puertas cerradas, no vamos a poder ver las puertas que se me están abriendo al lado. Que Dios está abriendo otras nuevas puertas para tu vida, nuevas oportunidades. Pero hay que movernos del lugar, de ese espacio cómodo en que nos encontramos. Porque nos sentimos cómodos siendo víctimas, nos sentimos cómodos lamentándonos, nos sentimos cómodos, pobrecitos de mí y pobrecitos de todos. Y Pablo pudo leer el misterio del Espíritu Santo, dándose cuenta, escuchando al Señor en ese sueño. Y me acuerdo pues también de San José, porque también Dios le habló en sueños a San José muchas veces. Me acuerdo 2 veces, ¿verdad? También le habló en sueños a Isaac. El Señor nos habla. Así que vamos a abrirnos de corazón a Él para que el Señor nos siga hablando, nos siga moviendo en este tiempo de Pascua. Acordémonos que nosotros ya estamos próximos la mañana al 6º domingo de Pascua. El siguiente, la Ascensión. Y posterior, Pentecostés. No podemos esperar a Pentecostés para recibir el Espíritu del Señor. Ya el Señor nos está diciendo con estos regalos tan hermosos
que vivamos ya Pentecostés, que nos abramos a la fuerza del Espíritu Santo, que nos quiere hablar, que nos quiere mover de nuestras instalaciones. Y una iglesia que no se mueve, una iglesia que no anuncia, que no predica, es una iglesia destinada a morir, a fracasar. No es que nosotros no tengamos fracaso en la misión. El fracaso también va a llegar, pero el fracaso no nos tiene que detener. Y porque uno ha fracasado en una tarea pastoral, en una relación, eso no nos puede detener en la vida. Los fracasos son parte de la vida también. No todo tiempo va a tener éxito en las cosas. Eso es imposible. El humano también tiene una dosis de fracaso, pero en el fracaso también Dios nos quiere movernos. Y así que Europa fue evangelizada gracias a la apertura de este sueño. Pero aquí vemos lo interesante. A Pablo se le habla de este tema, de este pasa a Macedonia y ayúdanos. Y luego por otro lado el evangelio le dice, por causa de mí os odiarán. A veces la ayuda tal vez va a venir, no va a ser tan fácil darla, porque habrá resistencia del otro lado, como el Señor nos está diciendo, que el evangelio, la buena noticia, también va a tener ¿qué? Oposición, resistencia. ¿Y eso te va a dar miedo a ti? ¿Eso te va a amedrentar a tomar pasos claros a la evangelización? No, no nos tiene que amedrentar la oposición, la calamidad, la pandemia, la muerte de tantos seres queridos que uno conoce, de gente buena que ha muerto, que se han alejado o que tuvieron que irse. No podemos detenernos a eso. El Señor nos sigue llamando hoy y mañana y siempre a seguir anunciando la buena noticia del Evangelio. Y empezando por uno mismo, empezando de que la mejor ayuda que yo puedo dar es dejándome evangelizar por el Señor, dejándome tocar el corazón, convirtiéndome en instrumento suyo para otro. Así que la conversión no simplemente es empezar con el otro o la otra, es empezar conmigo. Que esa buena noticia hoy nos ayude a nosotros a ser hombres y mujeres renovados en medio de un odio en que nos encontramos en esta sociedad que mata, que asesina, que aplaca las voces de los inocentes. No podemos continuar así. Señor, ayúdanos a liberarnos de tantos odios. Danos de tu amor que tanto lo necesitamos en las familias, en la sociedad de Puerto Rico y en el mundo entero. Al Señor la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo con nuestros pasos, las huellas de Cristo y obteniendo de Él la fuerza para vivir con fidelidad la vida del Evangelio, digamos, haznos discípulos tuyos, Señor. Haznos discípulos tuyos, Señor. Por la iglesia, para que en este tiempo pascual favorezca especialmente la maduración de la fe de los cristianos y extienda el mensaje del Evangelio a toda la humanidad, roguemos al Señor. Haznos discípulos tuyos, Señor. Por el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, para que prediquen el Evangelio con convicción, autoridad y entrega y alegría, roguemos al Señor. Haznos discípulos tuyos, Señor. Por los que sirven en los pueblos ejerciendo poder, para que lo hagan con honestidad, sentido de justicia y anhelo de paz, roguemos al Señor. Haznos discípulos tuyos, Señor. Por nosotros, para que seamos testigos del resucitado en nuestras actividades, criterio de juicio y entrega a los hermanos, a ejemplo de María, roguemos al Señor.
por la salud de sacerdotes y diáconos y especialmente por el padre Víctor Torres, Vilma Franco, Eduardito Corona, José Vélez Rivera, Pearly Jusino, Karina Isabel Morales, Pablo Aymat, María Niña Gladys Isabel Rodríguez, Clara Carmona, familia Colón Rolón, Diani Sánchez, Priscila Rodríguez, Miriam Santiago Crespo, Héctor Muñoz Santiago, familia Maldonado Torres, Delia Escalera, Juan Díaz, Julie González, roguemos al Señor. Haznos discípulos tuyos, Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por la familia Cintrón Burgos, Cintrón Vázquez, Adela Petronila y Luz, María Cosme, María M. Torres Santiago, Carmen Colón Álvarez, Claudina y Margot Colón, Aide Ojeda Ruiz, Rey Reyes León, licenciado Carlos Romero Barceló, Elvia Alonso de Nieves, Antonia Reyes, Miriam Hernández, Blanca Santiago Rodríguez, Ángel E. Bonilla Ortiz, Evelyn Cardona, Rosa Viera, Aida Velázquez, difuntos de la familia Maldonado Torres, William Vargas, Héctor Maldonado, María Luisa Torres, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. Haznos discípulos tuyos, Señor. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Haznos discípulos tuyos, Señor. Padre, custodia por los caminos del mundo el pueblo que con la muerte y resurrección de tu Hijo has salvado y redimido por Cristo nuestro Señor. Amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de tu pasión, tomó el pan entre sus manos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo entregado. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos y dijo: toma, bebed, es la sangre que derramo. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos Este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Sana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto Octavio, tu obispo auxiliar Alberto Figueroa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. San Pablo no se enredó en las elucubraciones mentales. ¿Por qué no hay que ir por aquí? ¿Por qué no hay que ir allá hacia Menor? Ni se enredó consigo mismo. Se puso en la mano de Dios y escuchó la inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que Macedonia eres tú, Macedonia soy yo. Macedonia es todo lugar, espacio, persona, que donde el Señor me está invitando a llevar su palabra, a convertir la buena nueva en una noticia para otros, como tú eres la gran noticia del resucitado para tanta gente que tal vez en este tiempo de pandemia no asisten a la iglesia, o tal vez ni escuchan algún medio virtual o tecnológico o televisivo sobre la palabra de Dios, pero tú le llegas a ellos. Sé tú ese Pablo, sé tú esa Pabla, ¿verdad? Paulina, por decirlo así, que lleve la buena noticia a esos macedonios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pues hermanos en Cristo, fraternalmente démonos la paz. Amén. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, los invitados hoy al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y se quedó en nuestra mesa en el altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como degollado, ese Cristo es su sangre y su cuerpo, aquí está el Cordero. El mismo que al ciego sanó y a cautivo les dio libertad, hoy le dice a sus hijos: venid, estoy vivo en el vino y el pan. Se abren los cielos y se unen a alabar. Ángeles y santos se unen a adorar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en la mano, como degollado, ese Cristo es su sangre y su cuerpo, aquí está el Cordero. Es Jesús. Es importante durante este tiempo de Pascua que nos queda tomar en cuenta el profundizar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto será una buena manera de acercarnos a vivir Pentecostés. Y también el Evangelio de San Juan y la primera carta de San Juan. Son 3 libros que yo les invito a hacerlo. Durante estos días, desde que empezamos el 5º domingo de Pascua, hemos estado leyendo los capítulos 14, 15 y 16. También leeremos el 17 del Evangelio de San Juan, donde Cristo está hablándole a sus discípulos después del lavatorio de los pies. Le está hablando a ellos de intimidad, del encuentro con el Señor. Y es importante que nosotros nos sintamos unidos a Cristo. El domingo último que hemos vivido, el 5º domingo de Pascua, éramos los sarmientos unidos a la vid verdadera, porque también hay vides que son falsas. Así que tenemos que unirnos a lo que es Cristo. Yo les invito, queridos hermanos, a que podamos, en medio de todas las cosas que estamos viendo, cada uno de ustedes
en su hogar. Seamos bien unidos a la familia. Necesitamos estar unidos a nuestras familias más que nunca. Unidos a la comunidad, aunque sea de una manera virtual, aunque sea de una manera de los medios sociales, pero unidos a alguien. No podemos estar solos. La soledad no es, si no estamos apoyados en Cristo, la soledad se puede convertir en un mal, en una depresión, en una ansiedad, en otras condiciones mentales, así que, o en miedo, en cobardía. Oremos. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo, y se alegra con su resurrección, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorificando al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Para ser santo hay que ser feliz. No hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo. No hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Un poco loco para ser feliz. Un poco loco para ser sencillo. Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que dar amor. No hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer. No hay santidad sin obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo. Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y